Bienvenidos a la sesión 1, donde empezaremos el primer tema de todos, introducción a la tecnología, donde nos van a explicar un poquito qué es todo esto de la tecnología, qué es lo que vamos a ver durante el curso y diferente información relevante. Esta primera unidad didáctica se divide en dos partes que no tienen nada que ver una con la otra. La primera parte nos habla un poquito de la tecnología, de qué es y para qué sirve la tecnología. Voy a ofrecer dos puntos de vista diferentes y bueno, vosotros poco a poco a lo largo del curso os tenéis que ir creando vuestra propia visión de qué es y para qué sirve la tecnología. La segunda parte es una introducción matemática, ya que a lo largo de la asignatura nos van a aparecer diferentes problemas de un enunciado donde hay que recoger datos, hay que hacer una serie de operaciones y dar una solución. De manera que en esta introducción matemática os voy a ofrecer ciertos recursos que tenéis que dominar para poder hacer correctamente los problemas, sin entrar en cómo se resuelven los problemas, ni qué operaciones hay que hacer, ni nada de eso. Simplemente son conceptos que hay que tener claros porque no me voy a parar en todos los problemas a explicarlos, ni le voy a dedicar un tema aparte. Lo estoy explicando ahora. Vale, dentro del primer punto de qué es la tecnología, de qué es y para qué sirve la tecnología, vamos a hacer un subcapítulo que va a hablar de las necesidades humanas. He puesto que en qué es y para qué sirve la tecnología se va a hablar de necesidades y vamos a ahondar un poquito en el tema, no demasiado, pero sí un poquito en el tema. Por último, en recursos matemáticos, bueno, pues vamos a tratar tres temas, punto 2 y 2.3. Donde el primer tema vamos a hablar un poquito sobre magnitudes y unidades. En el 2.2 hablaremos de notación científica, que ya explicaremos lo que es y cómo se hace. Y por último, en el 2.3 hablaremos de múltiplos y submúltiplos. Bien, vamos a empezar con el primer punto, que es y para qué sirve la tecnología. Y para ello vamos a hablar un poquito de la ciencia. La ciencia se encarga de describir la naturaleza. La ciencia describe la naturaleza. Es decir, el objetivo de la ciencia es entender cómo funciona el mundo. ¿Vale? Cuando digo naturaleza nos referimos no solamente a animales y plantas, sino también nos podemos referir a la luna o nos podemos referir a las montañas o al material que hay dentro de una mina. Con lo cual, la ciencia intenta entender cómo funciona el mundo, básicamente. Y con esto obtiene conocimientos. Obtiene, vale, estos conocimientos a la ciencia le da igual para qué sirven, no le importan. Ellos simplemente observan, ven, sacan conclusiones y obtienen conocimientos. Por cierto, muy buenos. Por otro lado, tenemos la tecnología. Porque como hemos tecnología, que no me distraiga. Porque como hemos dicho, la ciencia tiene conocimientos, pero no le importa para qué sirven. En ese momento es donde entra la tecnología. Que la tecnología da utilidad a los conocimientos. A los conocimientos de la ciencia.
conocimientos. ¿Y qué es lo que obtiene? Bueno, pues obtiene objetos que generalmente nos facilitan la vida. Nos cubren necesidades. Bueno, básicamente le da uso a esos conocimientos para el beneficio del ser humano creando objetos. Por ejemplo, pues nosotros tenemos la jaula de Faraday, que Faraday fue un físico que trabajó muchísimo con la electricidad de manera muy experimental, donde tenemos una jaula y en esa jaula metemos a una persona, más o menos. Y una vez que está esa persona dentro, electrificamos la jaula. Es una jaula de metal, con lo cual sabéis que si le metemos electricidad a un metal, pues esa electricidad se transmitirá a través del metal, porque el metal es conductor. Bien, ¿qué pasa? Pues que a esta persona no le pasa nada. ¿Por qué? Porque la electricidad, la corriente eléctrica, va a viajar por el exterior de la jaula y nunca por su interior, de manera que esta persona va a estar completamente segura. Esta es la razón por la cual en una tormenta un coche es un sitio muy seguro porque está hecho con una carcasa de metal y si en algún momento alcanzara un rayo, la electricidad iría por fuera del coche y todos aquellos que estuvieran dentro estarían perfectamente a salvo. ¿Por qué? Porque el coche actúa como jaula de Faraday. Este es el conocimiento. La electricidad viaja por el exterior de los objetos. Ahora, ¿cómo podemos dar utilidad a este conocimiento? ¿O qué objetos hemos creado que den utilidad a este conocimiento? Bueno, pues en la instalación eléctrica de tu casa, por dentro de las paredes hay cables. Y cables hay de dos tipos, cables rígidos y cables flexibles. ¿Vale? Actualmente se utilizan los flexibles, los rígidos, a no ser que veáis una instalación muy antigua, no los veréis. Básicamente el cable rígido consiste en un único cable que podemos aproximar a un cilindro recubierto por un material aislante, generalmente plástico. Esto es de cobre, esto es algún tipo de plástico. Sin embargo, el cable flexible tenemos nuestro tubo de plástico que recubre y por dentro no tenemos un cable, sino que tenemos muchísimos cables pequeñitos. Claro, como la electricidad viaja por el exterior de los objetos, de este cable solamente se puede aprovechar esta superficie, la superficie exterior, y por aquí es toda la electricidad que puede pasar. Sin embargo, en los cables flexibles, sí es verdad que cada cable tiene una superficie menor que este cable, porque el radio de este cilindro es menor que este, sin embargo, lo multiplicamos por todos los cables que hay. De manera que la cantidad de cobre que tenemos que utilizar para un cable rígido es mucho mayor que la cantidad de cobre que necesitamos para un cable flexible, teniendo el mismo efecto, siendo equivalente. Equivalente significa que si yo quitara un cable rígido de una instalación antigua y lo sustituyera por uno moderno de más pequeño, con menos cobre, su efecto sería exactamente el mismo. Bien, una vez que hemos visto una visión de qué es la tecnología, vamos a dar una definición. Os la leo primero. La tecnología es el conjunto de conocimientos y destrezas que permiten al ser humano diseñar objetos que den respuesta a necesidades. ¿Vale? Voy a copiarla y vamos a analizar un poquito qué significa esta definición para entenderla. La tecnología es el conjunto de conocimientos y destrezas que permiten al ser humano
al ser humano. Como veis, esta definición ya dice que la tecnología es exclusiva del ser humano. Diseñar y construir objetos que den respuesta a necesidades. Que dan respuesta a necesidades. Vamos a analizar esta definición que tiene dos partes. Primera parte de todas. Conocimientos y destrezas que permiten diseñar y construir objetos. Con lo cual, tenemos conocimientos para diseñar y construir y destrezas para diseñar y construir. Esta definición tiene una segunda parte, que es la parte de dar respuesta a necesidades, que es la segunda parte de este primer capítulo, donde hablaremos un poquito de las necesidades. Pero ahora vamos a centrarnos un poquito en la primera parte de la definición. Conocimientos y destrezas, diseñar y construir. Con lo cual, la tecno tiene conocimientos y destrezas que nos permiten diseñar objetos y construir objetos. Y también tiene destrezas para diseñar objetos y construir objetos. Todo esto es lo que nos dice que es la tecnología. Claro, estos objetos no son cualquier tipo de objetos, sino que son objetos que dan respuesta a necesidades. Bien, y esto es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Conocimientos para diseñar objetos. Bueno, pues nosotros necesitaremos conocimientos sobre materiales, necesitaremos conocimientos sobre estructuras, necesitaremos conocimientos de mecánica, necesitaremos conocimientos de electricidad y diferentes conocimientos más que serían innumerables en este momento de aquí. Para construir objetos, ¿qué conocimientos necesitamos para construirlo? Bueno, pues necesitamos tener conocimientos sobre los materiales y necesitamos tener conocimientos sobre herramientas. Vale, destrezas para diseñar objetos. ¿Qué destrezas tenemos para diseñar objetos? Bueno, pues son todas las técnicas de diseño. En este caso, veremos dibujo técnico y programas informáticos, aplicaciones informáticas para diseñar objetos. Por último, construir objetos. Bueno, pues esto no se verá en ningún punto en particular, sino que esto de aquí se realizará mediante la práctica, se obtienen mediante la práctica y la experiencia, y se obtiene realizando proyectos. Es decir, esa práctica se obtiene mediante el diseño de proyectos. ¿Vale? ¿Dónde vamos a ver cada uno de estos puntos? Bueno, pues los materiales, el conocimiento para diseñar materiales lo veremos en teoría. El conocimiento para diseñar estructuras lo veremos también en teoría. Los conocimientos mecánicos para diseñar objetos también lo veremos en teoría. Y electricidad también lo veremos en teoría. ¿Vale? Todo esto es la parte teórica que hay que saber para realizar proyectos. ¿Vale? Al final, todo esto se reduce a esta parte de aquí, a los proyectos. Para construir objetos, la parte de herramientas o la parte de materiales, pues lo veremos en la práctica, en la realización de proyectos. El apartado de herramientas lo veremos
en teoría y también lo veremos en proyectos. La parte de diseñar objetos lo veremos en teoría, la parte del dibujo técnico la veremos en teoría y lo aplicaremos a nuestros proyectos. La parte de informática lo veremos en informática y también lo veremos lo utilizaremos para diseñar proyectos, ya que son destrezas para diseñar objetos, con lo cual toda esta parte de aquí va a ser exclusiva de proyectos y esta de aquí generalmente va a ser de teoría. Y por último, construir objetos. Bueno, pues la práctica la tendremos en el taller mediante la construcción de prácticas y proyectos, y los proyectos obviamente también los haremos en el taller. Bien, como todos estos conocimientos al final confluyen en la realización de proyectos, vamos a explicar un poquito por encima cómo se realizan estos proyectos. Para realizar un proyecto se sigue unos pasos, una receta, un algoritmo que se llama proceso tecnológico. De la misma manera que en física y química probablemente os hayan explicado el método científico y hemos visto que la ciencia y la tecnología van en paralelo, pues de la misma forma que existe un método científico, existe un proceso tecnológico que son los pasos desde que identificamos que tenemos una necesidad de crear un objeto hasta que lo hemos creado. Para explicar un poquito mejor el proceso tecnológico, voy a hacer un símil, que es andar el camino de Santiago. Santiago es un nombre propio y va en mayúscula. Yo quiero recorrer el camino de Santiago y voy a aplicar mi proceso tecnológico para conseguirlo. Porque claro, yo me puedo poner a andar, tirar para adelante y llegaré cuando llego. No, pues hay que realizar una planificación. Bien, el proceso tecnológico. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso del proceso tecnológico es identificar la necesidad. Necesidad barra problema. Si tengo un problema, se supone que mi necesidad es solucionar dicho problema. En el caso de recorrer el Camino de Santiago, ¿cuál sería mi necesidad? Bueno, pues ir desde Roncesvalles hasta Santiago, hasta Santiago de Compostela. ¿Vale? Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que quiero conseguir. Quiero hacer el Camino de Santiago. Bien, el siguiente paso es plantear la solución. Es decir, yo no tengo un único Camino de Santiago. Yo tengo diferentes rutas y tendré que valorarlas. Valorar diferentes rutas. Porque a lo mejor el camino más corto atraviesa el mar Cantábrico, pero no tiene ningún sentido porque ahí me voy a retrasar mucho. ¿Vale? Hay varios caminos y yo debo elegir cuál hacer. Y no solo eso, sino que puedo hacer una combinación entre todos los que hay. Puedo ir un poquito por este camino y un poquito por el otro camino de Santiago que hay. Y de todas las rutas, nosotros nos tenemos que decidir qué ruta tomar. ¿Vale? Aquí es el momento de decidirnos qué vamos a hacer. El siguiente paso, una vez que ya hemos planteado la solución, ahora hay que definir la solución. Es decir, ¿cómo vamos a
hacerlo, qué vamos a hacer, cuánto tiempo nos va a llevar, cuánto presupuesto vamos a gastar, cuánto dinero vamos a gastar, dónde lo vamos a hacer, qué vamos a utilizar, todo eso. Hay que definir exactamente cómo lo vamos a hacer. En el caso de nuestro Camino de Santiago, sería explicar cómo haremos el camino, por dónde vamos a ir, qué paradas vamos a hacer, si nos vamos a parar en algún albergue, cuánto nos va a costar ese albergue, qué zapatillas vamos a llevar. Todo eso es el momento de definir cómo lo vamos a hacer. Ya tenemos decidida la ruta, ¿eh? Ahora, dentro de esa ruta, cómo vamos a hacer cada uno de los pasos. El siguiente paso es hacerlo. Es decir, ya he mirado qué es lo que tengo que hacer. De todas las posibilidades me he decidido por una. He explicado cómo lo voy a hacer. Ahora toca hacerlo. Ejecutar la solución. Es decir, este paso de aquí consistiría en hacer lo que hemos explicado. Hacer lo que hemos explicado en el paso anterior. Hacer lo que hemos explicado en el paso anterior. Como veis, cada parte del proceso necesita de la parte anterior. ¿Vale? Va muy ligado. Yo no puedo empezar a hacerlo y luego valorar diferentes rutas porque ya estaré en mitad del camino. Última parte de todas, súper importante, evaluar la solución. Es decir, mirar a ver el trabajo que yo he hecho, a ver si cumple mi necesidad o no la cumple, o podía haberlo hecho mejor. ¿Vale? Bueno, evaluar un poquito todo lo anterior, echar una vista atrás. En nuestro caso, ¿qué sería? Bueno, pues sería a lo mejor una vez que lleguemos a Santiago, en primer lugar ver si hemos llegado o no, y en segundo lugar decir, bueno, si yo el año que viene quiero volver a hacer el Camino de Santiago, ¿seguiré la misma ruta o tomaré otra ruta? No, pues seguiré la misma ruta, pero en vez de parar en este albergue, pararé en este otro. Y en vez de llevarme estas zapatillas, me llevaré estas otras, ¿vale? Ver un poquito cómo lo hemos hecho e intentar mejorarlo. ¿Vale? Ejecutar la solución. Bueno, pues a lo mejor yo aquí había planeado una ruta de 60 kilómetros, sin embargo la realidad ha sido que no he podido dar más de 30. ¿Vale? Entonces vemos que todo esto estaba bien planteado, hemos fallado en medir nuestras posibilidades. Es decir, evaluar la solución es ver qué tal lo he hecho. Vale, básicamente este sería el proceso tecnológico, al cual yo le voy a añadir unas flechas que nos indican el camino que tenemos que seguir. Y en evaluar la solución voy a poner unas flechas hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque imagínate que yo estoy haciendo el Camino de Santiago y no he llegado en el tiempo establecido. ¿Vale? Y empiezo a trabajar y tengo que volver y no he podido hacerlo. Y el año que viene quiero volver. ¿Vale? Como yo lo he evaluado, yo sé si el problema ha estado en que la ruta era incorrecta o no. A lo mejor la ruta sí era correcta, pero no he planeado bien cómo haríamos el camino. Con lo cual, aquí tenemos que volver hacia atrás y volver al punto donde algo ha salido mal o algo hay que mejorarlo. Siempre hay algo que mejorar. Vale, sobre el proceso tecnológico le dedicaremos el siguiente tema entero, donde pondremos ejemplos, veremos proyectos y bueno, y ahondaremos mucho más en este tema, ¿vale? Esto es simplemente
para que vayáis viendo un poco qué es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a pasar al subcapítulo 1.1, necesidades humanas, que está dentro de todo el tema este de qué es y para qué sirve la tecnología. Si recordamos, en nuestra definición nos decía que la tecnología daba respuestas a necesidades o yo añadí que resuelve problemas. Y entendíamos que resolver un problema era cubrir una necesidad. Bien, pues si buscamos un poquito sobre necesidades humanas en Internet, tenemos un problema. Porque es que necesidades humanas. Nos aparece información sobre una cosa que se llama pirámide de Maslow. ¿Qué pasa? Que la pirámide de Maslow habla sobre las necesidades humanas, pero desde un punto de vista psicológico. Con lo cual hay que especificar la búsqueda. Y deberíamos buscar necesidades humanas tecnológicas. Es decir, habría que especificarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que hay diferentes puntos de vista de ver lo mismo y nosotros en cada momento nos tenemos que quedar con el que nos interesa. Si estamos estudiando psicología o sociales, probablemente la pirámide de Maslow sea más adecuada. Las necesidades humanas se clasifican en dos tipos. Las primeras serían las necesidades humanas primarias o básicas y las segundas, obviamente, secundarias o no básicas. Las necesidades humanas primarias son aquellas necesarias para la supervivencia. Y las secundarias, pues que serán justo lo contrario. Aquellas necesidades humanas que no son necesarias para la supervivencia. ¿Vale? ¿Qué necesidades tiene el ser humano para mantenerse vivo? Bueno, pues tiene la necesidad de alimentarse, alimentación, tiene una necesidad de vivienda, tiene una necesidad de vestimenta, también necesita tener cierta higiene y también cierta seguridad. ¿Vale? Habría más, pero bueno, ponemos estas como ejemplos. ¿Cuáles serían las necesidades no básicas? Bueno, pues estas son mucho más amplias, de las cuales yo me voy a quedar con el ocio. ¿Vale? No necesitamos el ocio para mantenernos vivos. El transporte tampoco es algo que necesitemos. La comunicación.
o el confort. ¿Vale? ¿Qué productos tecnológicos, por poner ejemplos, cubren cada una de estas necesidades básicas? Bueno, pues de alimentación, pues podríamos poner la azada, por ejemplo, que es una herramienta para cultivar campos. Vivienda, pues uno muy obvio, ¿no? Una casa, la construcción. Una casa sería un objeto tecnológico que cubre la necesidad de la vivienda. Vestimenta, pues un abrigo. Higiene, un cepillo de dientes. Seguridad, pues una alarma. ¿Vale? Todo esto está destinado a necesidades básicas para la supervivencia. Sin embargo, ¿qué ejemplos podemos encontrar para necesidades secundarias, para necesidades humanas no básicas para la supervivencia? Bueno, pues en el caso del ocio podríamos encontrar pues un puzzle. En el caso del transporte, pues el típico ejemplo, autobús, coche. Vale, hay muchos más, pero bueno, son los típicos que se ponen. Comunicación, pues por ejemplo un teléfono. Confort, pues una butaca. ¿Vale? Tanto un puzzle como un autobús, como un teléfono, como una butaca no van a hacer que nos mantengamos vivos. Sin embargo, son productos que cubren necesidades y estas necesidades se llaman necesidades no básicas. Bien, ¿qué hemos aprendido durante esta primera sesión? Bueno, pues lo primero que hemos aprendido es que hay varias definiciones para la tecnología, pero todas ellas tienen cosas en común. La primera es que va ligado a la ciencia, bien se le pueden llamar conocimientos o bien ciencia, da igual, y está dedicada a facilitarnos la vida. Y aquí estuvimos hablando un poquito de necesidades. ¿Qué más hemos aprendido? Los objetos creados. Siguen unos pasos muy definidos. A estos pasos le llamábamos proceso tecnológico. Por último, estuvimos hablando de necesidades y vimos que las necesidades se clasifican en necesidades primarias o básicas y necesidades secundarias. Estas son las necesarias para mantenerse vivo, estas son las que no son necesarias para mantenerse vivo.